buenos días. Ya estamos aquí en el estudio de la lección de Escuela Sabática. Yo soy Cassandra y te agradezco que nos estés sintonizando. Hoy estudiaremos un poquito sobre el periodo de cautiverio de Israel en Egipto y algunos principios importantes como el hecho de que Dios está presente aún en medio de la esclavitud, la preparación para las circunstancias adversas, la esperanza en la patria prometida y la advertencia sobre dar por sentadas incluso las cosas buenas. Sin duda, un estudio de bendición para nuestra vida espiritual. Sin más, los dejo en manos de Roberto y Aliona con el estudio de hoy. Hola, iniciamos hoy esta exploración basada en reflexiones y estudios sobre el primer capítulo del libro del Éxodo. Hola, sí, nos vamos a adentrar en esa historia fascinante de cómo la familia de Jacob, que llegó bendecida a Egipto, pues terminó como un pueblo esclavo. Exacto. Y la idea es, pues, examinar esas claves sobre la fe, la adversidad y, bueno, también el plan divino según se interpreta en estas fuentes. Es un punto de partida crucial. El texto hebreo lo llama Shemot, que significa nombres, y arranca justo así, ¿no? Listando a los hijos de Jacob que entraron a Egipto. 70 personas mencionan. 70 con sus familias. José ya estaba allá, claro. Pero no es solo una lista, fíjate. Subraya como que la continuidad del plan de Dios, ese que empezó con Abraham, con Isaac. Cada nombre, digamos, tiene su peso. 70 personas. Suena un número, pues, increíblemente pequeño si piensas en la promesa de que serían una gran nación. Poquísimo al inicio. Y sin embargo, las fuentes destacan justo eso, cómo se cumplió la palabra. Fructificaron y se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo, llenaron la tierra. Ajá. Pasar de 70 a una multitud así. ¿Cómo entender ese crecimiento tan explosivo? Sobre todo pensando en lo que vino después. Pues mira, es la muestra clara de la fidelidad de Dios a sus promesas, ¿no? Aunque bueno, como pasó con Abraham mismo, a veces la bendición completa tarda, requiere paciencia. Claro. Pero aquí lo interesante, o la ironía, es que ese mismo crecimiento tan bárbaro se vuelve como que la raíz del problema. La bendición, vista desde otro ángulo, pues genera miedo. Y ahí es donde todo da un vuelco, ¿verdad? Un cambio drástico. Las fuentes señalan ese momento clave. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Uf, eso es tremendo. Es impactante cómo se puede olvidar la historia, ¿no? O sea, el bien que José había hecho por Egipto. Este nuevo faraón ya no ve a los israelitas como vecinos, sino como una amenaza. Totalmente, ese cambio de perspectiva es fundamental. El texto mismo recoge el miedo del faraón. Dice, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Imagínate. Los ve casi como, no sé, una quinta columna potencial. Y esto subraya algo que varios análisis recalcan. Las circunstancias buenas no son para siempre. Pueden cambiar y a veces de forma súper inesperada y radical. Nada está garantizado, digamos. Vaya que cambiaron. Porque ese miedo del faraón se tradujo en opresión. Una opresión sistemática, calculada. Así es. Impusieron capataces, trabajos forzados terribles, la construcción de esas ciudades, Pitón y Ramesés. El objetivo era claro, según interpretan las fuentes, afligirlos, amargarles la vida, quebrarles el espíritu. La esclavitud, en cualquier forma, se presenta como algo totalmente opuesto al plan de Dios. Pero justo ahí, en medio de esa oscuridad, de esa opresión tan brutal, surge lo que las fuentes llaman una paradoja central, algo sorprendente. ¿Qué cosa? Que cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Es fascinante, de verdad. Esa capacidad de no quebrarse, esa resiliencia bajo una presión extrema, es un tema constante en los análisis. ¿Y cómo se interpreta esa resiliencia? ¿Es solo, digamos, aguante humano o hay algo más detrás? Pues mira, los textos lo atribuyen directamente a la presencia y a la ayuda de Dios. No es que Dios planeara la esclavitud, ojo, esta se ve más como una consecuencia de decisiones humanas, ¿no? De haberse quedado tanto tiempo en Egipto. Entiendo. Pero sí que Él acompañaba al pueblo en la prueba. Se sugiere que esa misma adversidad forjó, quizás, una dependencia en Dios, una identidad colectiva más fuerte. Ahí la fe y la valentía se vuelven, pues, indispensables. Claro, tiene sentido.
Así que, aunque las personas mueran, como José y toda su generación, el texto lo dice explícitamente, el plan mayor de Dios sigue adelante. Nadie es indispensable, pero cada persona importa. Por eso los nombres del principio, ¿no? Exactamente. Y dentro de ese plan, incluso esta etapa tan dura, tan oscura en Egipto, parece tener un propósito mayor, según estas interpretaciones. ¿Cómo cuál? Pues sirvió para, digamos, contrastar los principios del reino de Dios con los de una potencia pagana como Egipto. Y sobre todo, preparó el escenario para la gran manifestación del poder y la misericordia de Dios. La liberación, el éxodo. Y en ese sentido cobra muchísima fuerza ese detalle de las últimas palabras de José, ¿no? Sí, Ese juramento que les hizo hacer de que se llevaran sus huesos a Canaán. justo. Una fuente lo describe de forma muy gráfica. Ese ataúd que conservaron por generaciones era como un recordatorio físico constante. Wow. Les recordaba quiénes eran realmente peregrinos y cuál era su destino final, la tierra prometida. Mantuvo viva esa llamita de esperanza en medio de la peor opresión. Era como un ancla hacia el futuro que Dios les había prometido. Resumiendo entonces un poco, hemos visto un viaje que va desde la bendición y un crecimiento, pues, asombroso, Impresionante. pasando por un olvido trágico, una opresión brutal, hasta llegar a una resiliencia que, la verdad, sorprende. Las fuentes destacan la fidelidad de Dios incluso en circunstancias que Él no planeó directamente, y cómo su propósito avanza a pesar de todo. Una trayectoria intensa, sin duda. Revela mucho sobre esa interacción entre la fe humana y las pruebas más extremas. Y nos deja pensando, bueno, si las circunstancias pueden dar un vuelco tan radical, y si la opresión más dura no solo no detuvo al pueblo, sino que pareció fortalecer su identidad y su número, ¿de qué maneras, quizás inesperadas, podrían las dificultades que enfrentamos hoy estar preparándonos, como individuos o como comunidad, para un propósito mayor o una fortaleza que todavía ni siquiera imaginamos?